Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Cruz Muriel, gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les agradezco a todos los que se van sumando el día de hoy. Continuamos con nuestro ciclo de webinars. Están destinadas siempre a agregar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que vamos invitando. Y como digo siempre, la idea de esto fue realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios, para los productores y todos aquellos que forman parte de la actividad agropecuaria. Estamos convencidos de que con este tipo de charlas realizamos un gran aporte, elevamos de alguna manera el nivel de discusión y contribuimos a mejorar la salud y la productividad de los rodeos, siempre apostando al correcto manejo, a la prevención a través de planes sanitarios y del bienestar animal. Hoy contamos con la grata presencia de Ernesto Driosola, alguien a quien siempre defino como una persona muy generosa con su conocimiento, siempre dispuesto a responder consultas cuando siempre tenemos nos encontramos frente a un caso complicado. Ese llamado por teléfono a Ernesto siempre tiene una respuesta, así que no quería dejar pasar la oportunidad de invitarlo para hablar sobre la importancia del diagnóstico a campo y que nos pueda transmitir toda su experiencia. Ernesto es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Master Philosophy en Toxicología Veterinaria, especialidad micotoxinas, obtenido en Nueva Zelanda. Trabajó en INTA desde 1980 hasta el 2017, ocupando diferentes cargos. Fue responsable del Laboratorio de Toxicología, responsable del Servicio de Diagnóstico del INTA Balcarce, director del curso de posgrado de Residencia en Salud Animal. También fue asociado de la Cátedra de Clínica de Grandes Animales en la Facultad de Veterinarias Universidad Nacional del Centro en Tandil. Autor de múltiples trabajos en revistas nacionales e internacionales. Ha dictado cursos de necropsia, presentación de casos diagnóstico destinado a veterinarios de la actividad privada, dictando cursos de posgrado también sobre plantas tóxicas en diversas universidades y facultades de veterinaria en nuestro país y en el exterior. Como siempre les digo, nos pueden ir realizando consultas y preguntas en el chat de la reunión, que luego al finalizar la presentación de Ernesto yo voy a ir transmitiéndole para que nos pueda responder. Ernesto, no sé si estás ahí. Sí, hola. ¿Cómo estás? Bueno, te Perfecto. agradezco la aceptación a participar de nuestro ciclo. Nada, ya podés presentar si querés o poner la presentación y comenzar con la disertación. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quiero agradecer a Juan y a la gente de Biogénesis por haberme invitado a participar de esta serie de presentaciones. Para mí realmente es un gusto estar presentando esta casuística o esta charla con respecto a diagnóstico, que en realidad es lo que he hecho durante toda mi vida. Es decir, desde que entré en INTA, estuve en el laboratorio de toxicología haciendo diagnóstico. Eso fue del 80 al 84, 85, y de ahí en adelante, toda mi vida profesional he hecho de lo que voy a hablar ahora, es decir, diagnóstico a campo. Actividad que realmente me ha apasionado siempre. Siempre consideré que había sido un afortunado porque el INTA me pagó por hacer un trabajo que realmente lo he disfrutado siempre. Y empezando directamente ya sobre el tema, tengo que decirles que, bueno, diagnóstico, si uno se pone a pensar, el diagnóstico es clave no solamente en nuestra actividad médica, sino en todas las actividades que uno desempeña, sean económicas, sean de cualquier índole. Sin un diagnóstico correcto de la situación es imposible tomar medidas acertadas. Y en el caso de la medicina, pasa exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros pifiamos en uno de los pasos que corresponde realizar para hacer el diagnóstico, lo más seguro es que no arribemos a una correcta visualización de la enfermedad que estamos padeciendo, y por ende tampoco van a ser correctas las medidas de corrección que implementemos.
Bueno, a ver. Iniciamos entonces con la definición de lo que es diagnóstico, un poco ya lo expresé. Son las actividades que permiten tomar decisiones sin las cuales es muy difícil hacerlo. Y en el caso del diagnóstico médico, es una metodología de trabajo que nos permite arribar al conocimiento de una enfermedad. Por supuesto que en el caso de la medicina, el ingrediente que se agrega es que si nosotros no hacemos correctos pasos para llegar al diagnóstico, puede terminar en una pérdida económica muy importante para el productor y en la pérdida de vidas de los animales. En sí, el diagnóstico consta, la actividad con la que uno hace habitualmente consta de ciertos pasos que deberíamos cumplirlos siempre para, en cada caso, si lo hacemos correctamente, poder ir sumando información que nos va a permitir arribar al conocimiento, o al menos en el campo, a un presuntivo avalado por toda la observación y la información que tengamos, que después se va a concretar o se va a digamos, llegar a un buen fin con el apoyo de los laboratorios. En primer lugar, entonces, el primer paso que deberíamos realizar es la anamnesis. La anamnesis es, a veces, me ha pasado infinidad de veces, que uno le parece que está perdiendo tiempo con la anamnesis. Si quiere ir a abrir el animal, quiere ir a revisar el animal, y en realidad es de vital importancia la toma de información, cosa que no es fácil en nuestra profesión. Los pacientes, lógicamente, que no ayudan, no nos van a decir qué le pasa ni dónde le duele, y para eso tenemos que apoyarnos en la persona que está continuamente con los animales. Es decir, es indispensable que nosotros logremos, por empezar, cierta confianza con la persona a la cual le vamos a hacer las preguntas, porque en general, o a veces en particular, puede estar involucrada la persona a la cual estamos entrevistando en ser parte del problema. Si supongamos, tuvimos un caso a fin de año, este año que pasó, en el cual la persona se había ido el 31 y el 1 de año se fue a la casa, no recorrió, cuando volvió se encontró con 90 vacas muertas. El problema era de él, es decir, él había cometido el error de no recorrer, se bloqueó el suministro de agua y se murieron los animales. Lógicamente que esas personas, si nosotros intentamos en forma directa en saber cuál es el problema que ocasionó la muerte de los animales, el hombre va a tratar de esquivar el bulto. Lógicamente, la respuesta que él dé de eso depende de que siga o no trabajando en ese campo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, en lo posible, es ganarse la confianza de esa persona, cuestión de que se suelte y nos diga realmente lo que pasó en el establecimiento y lo que él ha visto en el establecimiento. Por supuesto que acá hay una variante muy grande. Hay personas que son muy observadoras y que nos van a dar una mano considerable a nosotros preguntar, y hay otros que son muy cortos, que es difícil de sacarle la información, pero en definitiva es lo que hay. La anamnesis en sí debe ser completa, debe ser precisa, debe abarcar la mayor información posible. Inicialmente nosotros vamos a tomar la información de lo general, es decir, tratando de ubicarnos en el establecimiento. Es muy importante que nosotros tengamos una idea de cómo se maneja la gente del campo, si es prolija, si se respetan las indicaciones que le da el profesional, una serie de cosas que a nosotros nos permiten ubicarnos de entrada de qué tipo de establecimiento estamos hablando. Dentro de la información general, lógicamente, necesitamos saber la cantidad de hectáreas que abarcan el campo, la cantidad de potreros, el agua, si se trata de agua de molino, si se trata de tajamar, si se trata de agua de laguna.
dentro de lo que es esa cantidad de hectáreas, cuántas son de pasturas implantadas, si se fertiliza esas pasturas, si se fertilizó recientemente, si es campo natural, si el campo natural es bajo salado, bajo dulce. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué todas esas preguntas? Porque nosotros tenemos que tratar de sacar la mayor información posible. Esto es como necesitamos conocer la mayor cantidad de información posible, en definitiva. Es como un rompecabezas. Cuando más información tengamos y podamos enfocar esa información que nos va a dar la anamnesis, con la siguiente que nos va a aportar el cuadro clínico, con lo que nos aporte la necropsia, va cerrando, esa es la forma de realizar la toma de información que nos va a llevar a un diagnóstico final. Lo que ustedes ven en azul, es decir, en fondo azul, va a ser un caso en el cual vamos a llevar a la par de la información general con respecto al diagnóstico, y que es un caso real, un caso en particular, que va a ir respondiendo a las preguntas que vemos, en este caso, en la anamnesis. El tipo de explotación de este establecimiento, que está padeciendo un problema sanitario, es cría. La cantidad de hectáreas que componían el campo eran 500, la cantidad de potreros en el cual estaba dividido eran 12, el agua era de molino, las pasturas implantadas son un total de 200 hectáreas y a base de fetuca, raigrás y trébol blanco. Las pasturas se fertilizan solamente en la implantación y el resto del campo es campo natural, es decir, 300 hectáreas. ¿Por qué preguntaba yo con respecto a si es un campo natural bajo o un campo alto? Porque, por ejemplo, hay determinadas plantas tóxicas que solo crecen en campos altos. Hay otras plantas tóxicas que crecen solamente en campos bajos alrededor de las lagunas. Y son datos que uno va juntando y después, a medida que vamos obteniendo información, le damos relevancia o no a estas preguntas que sí o sí necesitamos. Continuando con la anamnesis, vamos a entrar en la población del establecimiento, es decir, total de hacienda que componen la totalidad de la población del campo, divididas por categorías, el manejo nutricional, si los animales reciben suplementación, si es solamente a pasto, en caso de suplementación, con qué se está suplementando, cómo ha sido el periodo de acostumbramiento, si lo han hecho. Posteriormente pasamos al manejo sanitario, ¿sí? ¿Qué vacunas se aplican? ¿Qué antiparasitarios se dan? ¿A qué categoría se da? Información sobre el manejo reproductivo, si es servicio natural, fecha, duración, si hay inseminación artificial, qué índice reproductivos obtenemos, cuál es el porcentaje de preñez, qué distribución mensual tiene la aparición, qué porcentaje de destete son los números que tiene el campo. En nuestro caso, la población de hacienda total era de 596 vacas, o vacunos mejor dicho, con 280 vacas, 50 vaquillonas, 255 terneros, 11 toros y además había una majada de consumo de 120 ovejas y 6 caballos. Manejo nutricional, no había suplementación, solo a pasto. En cuanto a las vacunas que se aplicaban, eran contra carbunclo, contra aftosa, enfermedades reproductivas, y se hacía 2 rapajes negativos como control de enfermedades venéreas. Manejo reproductivo, servicio era de octubre, noviembre, diciembre, el porcentaje de toros era del 3%, y los índices reproductivos eran 90% de preñez y 84% de destete. Esto nos va dando una idea de que con qué tipo de establecimiento estamos manejando, si lo hacen con orden, si se respetan las maniobras sanitarias, que son, parece que son sin fundamento pensando en el problema, pero uno hasta que no termine de resolver el caso no sabe si realmente fueron información irrelevante o forman parte, como vamos a ver al final del caso, que se resuelve en parte por las preguntas realizadas en la anamnesis. Formación del problema
en general, ¿cuándo comenzó el problema? Si aparece en uno o en varios potreros, si hay antecedentes de mortandad en ese potrero. La pregunta de uno o varios potreros va fundamentalmente a que en general, cuando se produce una mortandad por plantas tóxicas, ocurre en un solo potrero. Las plantas tóxicas es raro que estén distribuidas en todo el campo. Generalmente, por ejemplo, la guedelia crece en manchones y es en un solo potrero donde no solamente se produce la mortandad este año, sino que generalmente hay antecedentes previos de otros años. Por eso la pregunta siguiente. Hubo mortandad previos en años anteriores, hubo movimiento de hacienda, a veces no tiene nada que ver la planta tóxica, sino que la persona encerró la hacienda 92 horas antes, 3 días antes, sin agua, sin comida, y cuando vuelven al campo ahí se produce la mortandad. O sea, son datos que sí o sí tienen que estar en el protocolo, en la anamnesis del protocolo. ¿Hubo algún encierro? ¿Qué categoría de animales son los afectados? En el caso, el problema comienza el 7 de noviembre. Aparece una vaca muerta, sin ser observados los signos. A la semana aparece un nuevo animal afectado que tras un curso de 5 días muere. Y el 15 del 11, o sea, 8 días después, aparece un tercer animal con los mismos signos clínicos que la vaca anterior. Está solo en un potrero. Las 3 vacas murieron en un solo potrero, cercano a la casa, donde hay 45 vacas y la majada de consumo. Y están ya hace 50 días en ese potrero. No hay antecedentes de mortandad en ese lote, no hubo ningún movimiento de la hacienda, no hubo ningún encierre, y la categoría de animales afectados fue exclusivamente las vacas. Dejamos la anamnesis, dejamos ya la información con todas las preguntas que se nos ocurrieron en ese momento y nos vamos a observar el animal. Si tenemos la suerte de tenerlo vivo, vamos a hacer observación del cuadro clínico. Si es una muerte súbita se nos va a complicar, pero bueno, en este caso daríamos mayor importancia a la respuesta de la persona que estuvo a cargo de los animales. En este caso, entonces, si tenemos un animal vivo, vamos a observar el comportamiento del animal, vamos a observarlo en reposo, vamos a observarlo en movimiento. Como ejemplos, acá tenemos, por ejemplo, este animal, donde el paso del animal es totalmente complicado, por dicho, pérdida de estado, pasos cortos, está indicando que tiene un dolor en las extremidades, sin ninguna duda. En este otro caso que vemos, la posición del animal es totalmente anormal. Fíjense cómo las escápulas están hacia arriba. En realidad está caído el tronco del animal. Cada signo que nosotros vemos, tenemos que tratar de ubicarnos en nuestra cabeza y tratar de explicar qué es lo que puede llegar a producir ese tipo de alteración. Es decir, todo tiene su explicación patológica. Y ya empezamos a sumar la información que tuvimos en la anamnesis con la presencia de cuadros clínicos, los cuales tenemos que caracterizar de la mejor manera posible. Es decir, es fundamental que uno trate de hacer una descripción de qué es lo que está viendo, no solamente para la resolución del caso o para la guía de los diagnósticos presuntivos del caso que estamos en el campo, sino para la búsqueda de información. Es claro que lo que nosotros estamos viendo en el campo, alguien en el mundo lo vio. Y ese probablemente lo haya escrito. Entonces, si nosotros tenemos la suficiente habilidad como para hacer una buena descripción, buscar los términos adecuados de lo que estamos viendo, eso nos va a ayudar, por un lado, a resolver el diagnóstico presuntivo en el campo, pero también nos va a ayudar en la búsqueda bibliográfica. Hoy en día, el veterinario tiene la enorme ventaja de que llega a cualquier información. Es decir, yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos en INTA, año 80, 85, 90, la gran ventaja que nosotros teníamos con respecto al profesional de la actividad privada era que contábamos con una biblioteca bárbara, es decir, con una biblioteca que nos daba ventaja con respecto a los profesionales porque teníamos de dónde leer y no había otra cosa.
No había dónde sacar información más que de esos libros o de ese contacto con investigadores de otros países. Actualmente el veterinario no tiene más que prender el internet, tiene todo, está todo. Es decir, lo único que uno tiene que tener es, vuelvo a repetir, la habilidad del conocimiento de cómo entrar en internet con las palabras adecuadas que describan lo que nosotros estamos viendo en el animal vivo. Siguiendo, por ejemplo, es un animal que necesitamos reconocer que tiene signos nerviosos, ¿no es cierto? Fíjense cómo aumenta la base de sustentación en los miembros posteriores y miembros anteriores. Eso nos dice, el signo nervioso tiene una ubicación en cerebelo. Bueno, ahí está. Tenemos ubicado una falla a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que buscar la forma de que describamos esa patología en la forma más concisa y precisa posible. Ese último caso, por ejemplo, es común cuando se describen signos nerviosos y se los confunde, por ejemplo, con una debilidad del tren posterior por caquexia. Si cuando el animal está débil, flamea el tren posterior y da la impresión de ser un cuadro nervioso, pero en realidad es debilidad. Bueno, así nos pasa con muchos cuadros que son difíciles de describir. Otra cosa que tenemos que mirar, lógicamente, en el animal vivo es su estado corporal, si hay diarrea, si hay secreciones oculares, si hay secreciones nasales. Aquí vemos el estado corporal del animal que condice con lo que está pasando. Si es diarrea profusa, lógicamente que explica esa probable hipoproteinemia y la fractura que tiene el animal. La materia fecal, observarla, ver si hay resto de moco, si hay resto de sangre, si hay material sin digerir. Todas estas cosas a nosotros nos están permitiendo empezar a ubicarnos en el problema. Y una cosa que tendría que haberle dicho al principio, para llegar a un diagnóstico, siempre en la mente de uno tiene que estar lo simple. Es decir, primero ir descartando lo más simple. Como ejemplo, esa vaca, nosotros no vamos a pensar que esa vaca tiene, qué sé yo, una obstrucción intestinal. No, lo más probable es que esa vaca tenga paratuberculosis, ¿no es cierto? Vemos el cuadro, la edad, la diarrea. Entonces, primero en nuestra mente tiene que estar lo simple. Cuando los hallazgos que nosotros vayamos haciendo hacen que ese diagnóstico se desdibuje, bueno, ahí pensar en un diagnóstico secundario, en un diagnóstico más complejo. Pero si uno pudiera, como nosotros teníamos la oportunidad de hacerlo en INTA, hacer una curva de Gauss, el grueso de las enfermedades siempre son las mismas. Es decir, no hay enfermedades extrañas, solo dentro de la curva los extremos se van a salir de la media. 1, 2, 3 enfermedades, pero lo común es que veamos en esta categoría y con diarrea, lo más común es que sea para tuberculosis. Si es en invierno y tenemos muerte súbita, lo más común es pensar en hipomagnesemia. Si tenemos animales de 6, 7 meses con muerte súbita, es pensar en mancha. Después, al proseguir el método de diagnóstico, vamos a ver si eso es realidad o tenemos que pensar en algunos diagnósticos un poco más complejos. Mirar el animal si tiene lesiones en piel. Es decir, esto, por ejemplo, es clarito que se trata de un caso de fotosensibilización, donde las lesiones respetan claramente las zonas oscuras, ¿no es cierto? Acá no hay duda. Pero si fuera al revés, si tuviéramos lesiones en piel que no respetaran zonas blancas y zonas oscuras, bueno, ahí podríamos pensar en sarna, podríamos pensar en piojo, podríamos pensar en vicia. La observación y tratar de ubicarnos en el problema nos va a ir guiando con respecto al diagnóstico. Vamos al signo clínico que tiene el caso que les estoy presentando. Acá ustedes tienen que tratar de ver y describir lo que están viendo para su cabeza, ¿no es cierto? Ahí tenemos el animal, una vaca con evidente estado de depresión, con su cuello hacia abajo, con su cabeza hacia abajo, con secreción nasal no tan abundante, pero sí cielorrea, está aislado del resto del rodeo, parece ausente de todo lo que lo rodea.
Después la vamos a ver, ahí tenemos una pequeña descripción de lo que vamos viendo: apartada del rodeo, depresión, cialorrea, ausente del entorno que lo rodea y aparente ceguera. La hacemos mover y nos encontramos con signos nerviosos muy claros. Y el animal gira en círculo, ese es un signo que se puede dar en cegueras, pero es muy común en animales con problemas del sistema nervioso central. Si vemos, hay secreción nasal y ocular, hay una opacidad corneal muy marcada. Son datos muy importantes. Esto no es común, no es una queratoconjuntivitis, ¿no es cierto? Es un signo no común en un animal adulto. Después caminamos y vemos al animal, bueno, describimos los signos: giro en círculo, secreción nasal abundante, lo mismo que la secreción ocular. La opacidad corneal es muy importante. Las lesiones erosivas en morro. Vemos al animal, volvemos a ver el animal de frente viendo la opacidad corneal, pero cuando nos trasladamos hacia el tren posterior, vemos que el animal hace pujos permanentes tratando de orinar. Y vemos que el color de la orina no es lo normal. Cuando enfocamos, vemos que además de orina, hay salida de material teñido con sangre. Cosas, hallazgos de clínica sumamente importantes. Es decir, todo esto, cada una de estas cosas que nosotros vemos en nuestra cabeza tiene que tratar uno de explicarlas. Es decir, nada de esto es de casualidad. Hay una causa que está motivando esta sinología. Entonces, resumiendo lo último que vimos: movimientos continuos de cabeza y de oreja, salida de orina intermitente y orina con restos de sangre. Una vez que observamos el animal, después hacemos la revisación clínica. La temperatura por ahí es subestimada por el veterinario. Es importantísimo el uso del termómetro. Siempre tenemos oportunidad de ver un animal, y ya sea encerrado o que lo hayan volteado para poder revisarlo, tenemos que tomar temperatura, frecuencia respiratoria, ocultarlo, palparlo y revisar mucosas. Esa sería la forma de ir completando la revisación clínica del animal. No sé si ustedes van a escuchar en este video cómo respira el animal. Ese animal tiene una respiración por arriba de los 120, 130 movimientos por minuto. Si lo queremos relacionar con el caso que estamos viendo, uno pensaría, de acuerdo al momento del año, 7 de noviembre, 15 de noviembre, están comiendo una festuca, uno podría pensar que ese animal tiene problemas de un síndrome distérmico, ¿no es cierto? La revisación clínica de las mucosas, este es un dato importantísimo. No podemos dejar de pensar qué es lo que está produciendo esa ictericia, ese amarillo que tiene la mucosa. En este caso lo que vemos son los ojos hundidos del animal, es signo claro de deshidratación. Si nosotros pudiéramos ampliar esta foto, vemos que atrás hay agua, está la laguna. Sin embargo, el animal no toma agua y está deshidratado. Entonces, el problema no es la falta de agua, sino que tenemos que pensar que probablemente haya un problema renal que esté haciendo que el animal esté perdiendo líquido, y por ende vemos esa deshidratación tan marcada. En este caso vemos anemia. Revisamos la mucosa, vemos la mucosa blanca. Acá hay una pérdida de sangre. ¿Por dónde? Puede ser hemoncus, tranquilamente. Puede ser una hemorragia interna. La vamos a ver en la necropsia. Puede ser una enfermedad, un hemoparásito, ¿no es cierto? Bueno, todos estos cuestionamientos nosotros los tenemos que hacer. En ese caso, si hay anemia, cuando nosotros saquemos sangre y veamos la retracción del coágulo, vemos que es un coágulo muy pequeño que nos estará indicando que probablemente ese animal tenga un hematocrito de entre 10 y 15. El tubo de la derecha, por supuesto. La revisación clínica de la vaca con signología que vimos anteriormente, esa vaca verde Angus, tenía una temperatura corporal de 42 grados,
movimientos respiratorios por minuto de 75, y ante la revisación clínica el animal mostraba lesiones costrosas de piel en la entrepierna, úlceras en rodete coronario, úlceras en la boca, en la vulva y en los pezones, y salida de sangre por vagina. Estas son las fotos de la vaca que vimos recién viva. Sí, hay sangre, salida de sangre, hay lesiones en boca, de tipo ulcerativo, en morro, hay lesiones en los pezones, ahí vemos lesiones en los pezones, que podría hacernos pensar que hay problemas de fotosensibilización, hay lesiones interdigitales y hay lesiones en piel. O sea, ya tenemos una anamnesis completa, una observación clínica y una revisación clínica que nos van orientando hacia posibles diagnósticos. Como resumen del caso, podemos decir que es una afección de vacas adultas con signos nerviosos, que no es común, que cursan con alta temperatura, que nos estaría indicando la posibilidad de que sea una enfermedad infecciosa, con abundante secreción nasal y ocular, con otra cosa que nos complica, que es la opacidad corneal bilateral, nos complica y nos simplifica si tenemos orientado el diagnóstico, lesiones cutáneas, lesiones ulcerativas en boca, en lengua, en vagina, y salida de sangre, salida de orina con restos de sangre. En este momento tenemos que comenzar con la toma de muestra, es decir, si nosotros queremos darle valor a la sangre, tenemos que sacarla del animal vivo. Si el animal muerto, la sangre no nos sirve. O sea, independientemente de que este animal lo sacrifiquemos o no, este es el momento de tomar la muestra de sangre con y sin anticoagulante. Después veremos si, a dónde nos llevan los hallazgos de necropsia, si realmente vamos a utilizar la sangre con anticoagulante o sin, y la materia fecal. Es el momento de obtener las primeras muestras. Todavía no con una orientación concreta con respecto al diagnóstico, pero sí obligado, porque, les vuelvo a repetir, si sacrificamos el animal o si hacemos la necropsia del animal muerto previamente, no nos sirve para nada la obtención de la muestra. Entramos en el tercer paso del diagnóstico. Uno tan importante como otro. Si nosotros hacemos mala anamnesis, salimos para un lado que realmente no vamos a arribar a un diagnóstico. Lo mismo en la clínica y lo mismo en la necropsia. Sí, la necropsia es clave, es importantísimo tener un orden de seguimiento, y aunque nosotros no sepamos realmente qué patología vemos al efectuar la necropsia, sí tenemos que saber que estamos viendo algo que no es normal. Después veremos qué, pero la clave inicial es reconocer que ese órgano no está normal. El procedimiento debe seguir una metodología, una rutina, que nos permita que cuando terminemos la necropsia hayamos revisado todos los órganos. Es decir, aunque el diagnóstico pinte para un problema digestivo, tenemos que realizar la necropsia completa. Si tenemos un problema pulmonar, tenemos que sacar cerebro, porque el histófilo puede dejar la marca en pulmón, pero también la marca en cerebro. Eso nos ayuda no solamente a llegar al diagnóstico, sino a reconocer la etiología, que después nos vamos a apoyar en el laboratorio para ser definitivos en cuanto a nuestra afirmación. Pero depende de que nosotros hagamos las cosas ordenadas y metódicas para que no se nos escapen estos hallazgos que hacen la diferencia entre un diagnóstico correcto y uno incorrecto. Vuelvo a repetir, cada lesión que nosotros veamos tenemos que tratar de relacionarlas con la clínica, con la anamnesis. Acuérdense del rompecabezas, cada pieza tiene que cerrar, todas estas piezas, anamnesis, cuadro clínico, información dada por la revisación clínica y la necropsia, todo tiene que cerrar para que nosotros tengamos un diagnóstico certero. Si nos falta una pieza, estamos errando en el diagnóstico. Y hay que tener mucho cuidado, incluso con los aislamientos de laboratorio, tienen que acompañarse de las lesiones compatibles con ese aislamiento. Si tuvimos un caso poco antes de mi jubilación de una mortandad
en novillos grandes que estaban comiendo una avena muy, muy húmeda, y se empezaron a morir. El veterinario hace el diagnóstico presuntivo de hipomagnesemia, trata, los animales mejoran, pero no corta. Entonces decide dar una suplementación de cebada. Da la suplementación, hace la suplementación con óxido de magnesio, la mortandad sigue. Cuando abrimos el animal nos encontramos con una ruminitis micótica. Es decir, había tenido una acidosis producto de la suplementación con cebada y esa acidosis terminó con una ruminitis micótica. Cuando mandamos la muestra al laboratorio se aisló listeria de todos los órganos, de rumen, de cerebro, de vaso. Más confundidos estaban. Se hace la histopatología y no había ninguna lesión compatible con listeria. Es decir, las muertes eran producidas inicialmente por hipomagnesemia, secundariamente por una ruminitis micótica, y la lesión ruminal abrió la puerta de entrada para la listeria, que no alcanzó a producir lesión, pero sí hubo aislamiento. Cuando uno ve las lesiones macro y las lesiones histopatológicas fundamentalmente, y no coinciden con la listeria, indudablemente nosotros no podemos avalar el diagnóstico de listeriosis a pesar de que haya un aislamiento múltiple en múltiples órganos de esta bacteria. Bueno, antes de entrar en la necropsia, lógicamente tenemos que tener presente que nosotros estamos ante la presencia de enfermedades zoonóticas. ¿Sí? Tomar las precauciones correspondientes es indispensable. Acordarse que podemos tener carbunclo, que podemos tener leptospira, que podemos tener rabia. Ustedes dirán, ¿en esta zona rabia? Sí, en esta zona rabia. Sí, a pesar de que no existen vampiros, existe cada año la entrada de 1,5 millones de animales jóvenes del norte hacia la zona pampeana. El periodo de incubación es de hasta 3 meses. Por lo tanto, el animal puede venir incubando la rabia y manifestarla acá. ¿Nos va a contagiar a otros animales? No, porque falta, lógicamente, el vampiro que la transmita. Pero si nosotros hacemos necrosia, sí nos puede contagiar. ¿Sí? Nos puede contagiar y si no tenemos presente ese diagnóstico, jamás vamos a llegar al mismo. Entonces, observar el cadáver sin tocarlo, ver si hay salida de sangre incoagulable por orificios naturales, boca, nariz, ano. Acá hay un ejemplo, este novillo se toma una muestra de la yugular, se saca la aguja y sigue sangrando permanentemente. En ese caso, uno toma la precaución de tomar un hueso, mandarlo al laboratorio y lamentablemente no hacer necropsia, no solamente por el riesgo de uno, que implica el carbunclo, sino que si nosotros abrimos ese animal, inmediatamente la bacteria esporula e inmediatamente queda ese campo contaminado por muchísimos años como consecuencia, lógicamente, de la enfermedad que tiene el animal, pero también nosotros ayudamos a la difusión al abrir el animal y facilitar la esporulación de una bacteria que dentro de ese cadáver hubiese muerto. No se hace necropsia. Otra causa que realmente a nosotros nos complica muchísimo, otro problema que nos complica, yo creo que el más grave de todo, es la autólisis. Es decir, la diferencia de tiempo entre la muerte y que nosotros hagamos la necropsia es vital. Si nosotros tomamos como base lo que nos dice el recorredor, siempre el animal está recién muerto. Yo pasé, no lo vi, cuando volví se murió. En realidad no es recién muerto, es recién encontrado. Esa sería la verdad, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar esto con mucha precaución, ya que un animal con autólisis nos invalida la remisión de muestras a los laboratorios y nos invalida la visión macroscópica de los órganos que cambian de acuerdo al tiempo de autólisis, al tiempo de muerte. En verano, pasadas las 6 horas, en un día de 30 grados, no vamos a ver nada en la necropsia. Solamente hay algunas lesiones que pueden llegar a ser visualizadas. La gran mayoría no las vamos a ver. En invierno nos da un poco de changüí, a las 12 horas podemos llegar a hacer necropsia, y en orden de órganos que se autorizan
previos, es decir, primero, quise decir, indudablemente el intestino es uno de ellos. Es muy común cuando uno ve un intestino con esta presentación, sobre todo de hace unos años, los veterinarios, cuando se comunicaban con nosotros, enterotoxemia. Clavado, ¿por qué enterotoxemia? Porque veo que está lleno de aire, porque el contenido es cero hemorrágico, y es lógico, si uno se pone a pensar. La mucosa de ese intestino ya se barrió, no está más, queda solamente la serosa. Esa mucosa, con los vasos sanguíneos rotos, libera sangre y se mezcla con el contenido intestinal, formando un líquido cero hemorrágico con una mucosa que apenas se ve roja. Pero en realidad eso es autólisis, no es producido ante mortem, sino post mortem. Otro de los órganos que se autolizan es el hígado. Aquí vemos a la derecha un hígado normal, a la izquierda un hígado en el cual está empezando a producirse la autólisis. Eso que está señalado por la flecha se llaman manchas rosáceas. Es el comienzo de la autólisis. Si nosotros remitimos una muestra de esa sección, que al corte va a estar llena de burbujitas de aire, lo que van a aislar son bacterias de la contaminación. Y la histología nos va a dar aire, autolítico los hepatocitos, y bacterias de la putrefacción que la vamos a ver en la histología. Nada que se relacione con la causa de muerte de este animal. Ni que hablar de este riñón de oveja, que puede llegar a ser descrito como un riñón pulposo, es un riñón autolítico del cual no vale la pena ningún tipo de remisión de muestras. Siguiendo con la necropsia, vamos a volcar el animal sobre el lado izquierdo. Eso no hay problema. Si ustedes están acostumbrados a hacerlo con el lado derecho, acá no hay un método que sea mejor que otro. Es simplemente la costumbre que uno tiene de abrir el animal y de seguir un método para no dejar de revisar ningún órgano. Se levantan las dos extremidades, anterior y posterior. Eso es decir, la coxofemoral, la unión coxofemoral, se observan los ganglios es importante observarlos. Acuérdense, hay enfermedades que se caracterizan por aumento del tamaño de los ganglios del tren anterior. Si vemos un ganglio aumentado y el del otro lado no, probablemente se deba a una lesión local. En este caso, los ganglios preescapulares a veces nos quedan adheridos a esta parte del cadáver y otras veces salen con el miembro. En el caso del popliteo, va a estar en la mitad del fémur, la mitad de la extensión del fémur. En profundidad hacemos un corte y nos vamos a encontrar con un paquete básculo nervioso, y ahí está el ganglio, que tenemos que ver si está jugoso, si está activo, si está aumentado de tamaño. Aquí tenemos, por ejemplo, un ganglio con leucosis, que es, bueno, fácil de diferenciar de otro tipo de ganglio. Acá prácticamente ya la orientación de nuestro diagnóstico es muy grande. En el caso del caso, el ganglio preescapular está aumentado de tamaño, el popliteo estaba normal. Seguimos con la extracción de la lengua, el esófago y la tráquea hasta la entrada del pecho. Y aprovechamos para observar el techo del paladar, los carrillos, la lengua. Ahí vamos a hacer un corte en los huesos dioides, justo en el cartílago, donde está marcada por esas rayitas negras. Si no, nos va a costar porque es un hueso. Y nos vamos a la descripción de lo que vimos en el caso. En el caso vemos úlceras en el techo del paladar, úlceras en la lengua, úlceras en el esófago. Ahí vemos, lo apoyamos con las fotos, ven cómo están dispersas las úlceras, pero distribuidas en toda la superficie. Y aquí vemos las úlceras en paladar duro, que son realmente importantes. Cuando estamos entrando en cavidad abdominal, cuereamos la parte abdominal y torácica, ahí vamos a observar el subcutáneo, y si encontramos este color, tenemos que prestar atención al diablo. ¿Ustedes ven?
¿Me está viendo? Sí, Ernesto. Sí, ¿Está sí. viendo la imagen? No, yo perdí la Sí, imagen. sí, se ve perfecto. Bueno, yo no veo nada. Esperamos un cachitito que vuelva Bueno. a ver la imagen. ¿Para que yo pedí auxilio? Sí, no hay problema. Esperamos unos minutitos. Se me fue la imagen de la chat. Ellos me ven, pero yo no lo veo. Ya estamos, ¿eh? Un segundito. ¿No? ¿Aquí solo? Solo. Ya está, porque yo me veía ya. Que no veía la charla era yo. ¿Ahí están viendo la charla? Ahí todavía Ahora, no, Ernesto. ahora la vamos a subir nuevamente. Deme un segundito. Ahí está, Ernesto, perfecto. Ya está Bueno, lista para continuar. no sé qué pasó, pero algo pasó. Bueno, decíamos que estábamos entrando en cavidad abdominal, donde veíamos la ictericia. No pasa. ¿Mm? Ahí está. Listo. Ahí vemos entonces, ¿ustedes están viendo la imagen de la charla? Sí, Ernesto, lo estamos viendo. Bueno, entonces seguimos con la ictericia, que no hay que confundirla con la grasa amarilla de la vaca vieja, ¿no es cierto? Entrando en cavidad abdominal, una vez que entramos en cavidad abdominal, tenemos que presenciar o verificar si hay líquido. Y si hay líquido, hay que tratar de cuantificar aproximadamente la cantidad, si es mucha, si es abundante, el color, el olor, si tenemos que usar todos los sentidos. Y vemos, por ejemplo, mucho líquido color amarillo, que se nos orienta hacia una falla hepática, que es diferente de este otro líquido, que es de color rojo, donde hay una hemorragia probablemente. Acá hay probablemente una ruptura, puede ser una ruptura uterina, nada que ver con el anterior. Probablemente el olor no es raro que haya una peritonitis. Y que es diferente de este otro también, que es, acá el líquido es incoloro, tampoco tiene olor. Acá tendríamos que estar pensando en una falla renal. Si tuviéramos olor amoníaco, podríamos pensar tranquilamente en ruptura de vejiga. Antes de entrar en la cavidad abdominal, antes de mover los órganos, tenemos que mirar la posición. Acuérdense que un desplazamiento de agumazo, si nosotros movemos los órganos inicialmente, no lo vamos a volver, es decir, no lo vamos a poder confirmar. Entrando acá en cavidad abdominal, entra una parte muy importante que es la toma de muestra, ¿no es cierto? Aquí tenemos que nosotros tomar una muestra de vaso, un trocito de vaso, para lo cual, para cultivo estamos hablando. Después, para histología no importa que manoseemos la muestra, pero acá es clave no tocar nada, es decir, tratar de ser lo más prolijo posible, correr, si queremos tomar una muestra de vaso, tenemos que levantar el rumen, tomar un trocito de hígado. Estas muestras sí son individuales, es decir, vamos a necesitar un mecherito, ahora estos son espectaculares para trabajar, pinza, tijera y un bristéril. Si el bristéril es este recipiente que vamos a acompañar siempre con el mechero para tratar de que el menor tiempo posible esté expuesto al aire cuando abrimos e introducimos la muestra. No es lo mismo sacar la muestra antes de tocar todo el cadáver que después, que una vez nosotros extraemos la muestra, se fueron expuestas al aire,
la muestra pierde calidad. Muchas veces pedimos que el laboratorista nos resuelva problemas que ocasionamos nosotros. Si la contaminación muchas veces la producimos nosotros con una toma de muestra inadecuada. En el caso no hubo alteración del subcutáneo, tampoco había líquido en cavidad abdominal. Seguimos con la necropsia. Una vez que entramos en cavidad abdominal y tomamos la muestra, nos vamos a ver el hígado, lo separamos, lo extraemos, y aquí vamos a ver algunas patologías macroscópicas. Podemos ver muy sencillas, como el infarto hepático, que es una masa dura que generalmente está en la cara diafragmática, y además este hígado tiene una retención de pigmento muy marcada. Son dos patologías que nosotros tenemos que registrar. En este caso son lesiones de fasciola, conductos biliares aumentados de tamaño, y en este vemos un hígado con un hígado no enmoscada, que puede ser necrosis centrolobullar, pero también puede ser congestión hepática. Hay que tener cuidado, probablemente sea una necrosis centrolobullar, y acá inmediatamente uno piensa, lo relaciona con plantas tóxicas, o sea, una falla hepática directa por el consumo de plantas tóxicas, pero también acuérdense de que una falla de corazón lleva a un hígado no enmoscada. Se acompaña de otras patologías, pero lo que llama la atención también es ese hígado, que generalmente el aspecto de este hígado uno lo relaciona con un efecto tóxico, sea por plantas tóxicas, sea por monencina, por efecto directo de la monencina sobre el corazón e indirecto sobre el hígado, pero no deja de ser tóxico. Separamos intestino de ahumazo, extraemos toda la masa intestinal, la cual, aunque sea tedioso, tenemos que debridar en su totalidad y revisarla y abrirla cada metro. Eso sería lo correcto. Y observar la mucosa. Es decir, una enfermedad de la mucosa tenemos que tratar de encontrar las úlceras en algún sector, puede estar, o en todos los sectores, pero es variable. Una coccidiosis, puede haber hemorragia sectorial de parte del intestino delgado, parte del intestino grueso, y el resto no tiene lesión. O sea, tenemos que abrir la totalidad del intestino. ¿Qué vamos a ver? Bueno, podemos ver placas de Peyer bien necróticas. Esto nos hace pensar en una diarrea viral bovina como enfermedad de la mucosa, pero acuérdense, por ejemplo, que la vicia también da esto. Es decir, no es patoneumónico de enfermedad de la mucosa. Si vemos una válvula ileocecal congestiva y aumentada de tamaño, con una mucosa engrosada, bueno, lo más seguro es que esto se trate de una paratuberculosis. En el caso del engrosamiento del intestino, también la salmonela nos da un engrosamiento de intestino. Y aquí vemos lo que ustedes podrían, por la foto, podrían decir, eso es una tenia, y en realidad es una pseudomembrana. Pseudomembrana, hallazgo común en los casos de salmonela. Si esto nosotros no revisamos la totalidad del intestino, lo pasamos de largo. Y esto es un dato importantísimo para salmonelosis, que se da tanto en animales chicos como en adultos si han sufrido algún transporte, algún tipo de estrés. Posteriormente revisamos cuajo. El edema de cuajo es una patología espectacular, pero para complicarnos un poco la vida, no es patoneumónico de nada. Es decir, nosotros vamos a ver un cuajo con esas características en una hipoproteinemia, por una diarrea abundante, como en la paratuberculosis. También lo vamos a ver en una estratagiasis de tipo 2. También lo vamos a ver en una falla renal y en una falla hepática. O sea, es importante el reconocimiento de esa patología, pero hay varias causas que pueden causar esa misma presentación. Y esta, bueno, esta sí, no habría como confundirla, las picaduras de parásito que nos orientan a pensar de que ese animal está sufriendo la diarrea por esa lesión parasitaria. Rumen, sacamos el rumen, vamos a ver las lesiones de diarrea viral bovina en los pilares del esófago, del rumen, perdón, también en el esófago, pero en este caso lo vemos en el rumen. Vamos a ver ruminitis micótica, lo que decíamos hoy. Estos siempre son lesiones circulares, o tienden a ser circulares, con un centro ya inactivo, donde hay necrosis, y un borde vivo, donde el hongo sigue produciendo lesión.
muchas veces estas ruminitis micóticas son ocasionadas por una acidosis, ¿no? Una acidosis previa, superaron la acidosis, pero el pH del rumen queda tan alterado que proliferan hongos como mucor, por ejemplo, que terminan con estos parches que en realidad, si el curso prosigue, se perforan. Se perforan y lo que nosotros vamos a encontrar es una peritonitis como causa de muerte, producida por esta ruminitis micótica. Vaso, cuando sacamos el rumen, traemos el vaso. Las patologías del vaso no son demasiado abundantes. Esta es una ruptura de vaso en vaca lechera, donde uno abre la cavidad abdominal y nos vamos a encontrar con una hemorragia severísima. Vamos al vaso y nos encontramos con que hay ruptura del vaso. O un vaso grande con barro esplénico, típico de carbúnculo. Riñón no es un órgano muy expresivo, salvo casos individuales, pero en las patologías en general lo que vamos a ver es hemoglobinuria basilar, con un riñón oscuro que está filtrando sangre, con la vejiga con contenido de sangre. Podemos encontrar en caso de leptospira, en animales jóvenes, podemos encontrar en hemoparásitos, no en anaplasma, sino en el otro hemoparásito, que no me sale el nombre en este momento, se me escapó, pero que es común en el norte. Una vez que limpiamos la cavidad abdominal, entramos en cavidad torácica. Aquí otra vez tenemos que tener la prolijidad suficiente como para aprovechar los datos que nos da la apertura de esa entrada de cavidad torácica. Normalmente cuando nosotros abrimos la cavidad torácica, el pulmón se retrae y produce un sonido. Si se colapsa el pulmón y hace un sonido por diferencia de presión, de un pulmón normal estoy hablando. Cuando el pulmón está enfisematoso, no hace ningún tipo de sonido, lo vemos ya copando la superficie torácica y acompañado de líquido, de hidrotórax. Acá hay una patología que puede pasar desapercibida, que es el edema en el diafragma. Ahí lo ven en la flecha, y ese es importantísimo para el diagnóstico presuntivo de afecciones musculares. Ejemplo, la monensina o una planta tóxica que se llama casia. Esa apertura inicial de la cavidad torácica debemos aprovecharla para la toma de muestra. ¿Sí? Cuando hay caso de neumonía, hacemos una pequeña ventana y ahí es donde tomamos la muestra para tratar de hacer el aislamiento. De lo posible tomar de la zona afectada y de la zona sana. Ese hidrotórax me está indicando probablemente una falla cardíaca. En cuanto a la observación del pulmón, bueno, la clásica neumonía con aspecto de hepatización, puede ser gris o roja, un pulmón con enfisema, esto puede ser agonía, una vaca que ha estado varios días caída tiene este enfisema interlobar, pero también puede tener significado patológico cuando es acompañado de edema y enfisema. Es común en la neumonía intersticial atípica, es común en un pulmón afectado el animal de intoxicación con monensina. Aquí vemos cómo se toma la muestra. Si la muestra para histopatología del animal del pulmón afectado, vamos a tomar parte de la afección, parte de la zona marginal y parte sana. Estas tres muestras las vamos a poner en un recipiente con formol, si no tenemos un formol con alcohol absoluto, y la muestra podemos acá mezclar distintos órganos, siempre y cuando el líquido no deje de tener esta proporción de 1 en 10 con lo que es sólido, si no, no se fija. La muestra debe tener 1 o 2 centímetros de lado por medio centímetro de grosor. Acuérdense de que esta muestra tiene que ser delgada. Es muy común cuando los patólogos reciben las muestras que mandan los colegas, que dicen, no puede ser, uno lo toma la muestra, si esta muestra fuera gruesa, el formol no llega a fijarla. Cuando uno hace la reducción en el laboratorio se encuentra con que está autolítica. El veterinario inmediatamente dice, no puede ser autólisis, yo lo sacrifiqué. Pero ahí la precaución es de no tomar una muestra fina que permita la llegada del formol a la totalidad de la muestra.
Patologías cardíacas, separamos corazón de pulmón. Saco pericárdico tenemos que tratar de sacarlo entero. Ahí hay datos importantes. Si nosotros tenemos ese líquido que vemos acá en la muestra, es muy importante, ese líquido cero hemorrágico. Fíjense que el corazón tiene el aspecto de un panal de abeja. Eso es fibrina. Esos puentes que se ven ahí es fibrina. Acá tenemos que pensar en mancha, tenemos que pensar en histófilo. Aquí vemos otro caso, también puede ser histófilo, donde el corazón está recubierto de una capa de pus. O una endocarditis valvular. Esta nos va a dar un cuadro muy parecido a la monencina. Falla cardíaca lleva a la falla pulmonar, lleva a la falla hepática. Cuando el cuadro es nervioso, indefectiblemente tenemos que sacar cerebro. Nos guste o no nos guste, es la muestra a sacar. Previo a la obtención del cerebro, vamos a sacar líquido cefalorraquídeo. La articulación occipital, ahí ponemos una aguja, llegamos al fondo del hueso, retraemos un poquito y hacemos la succión. El líquido cefalorraquídeo de por sí es transparente, no tiene que haber flóculos. Podemos mandarlo a bioquímica, podemos medir proteínas. Si está alta la proteína, es indicio de una infección bacteriana. Hay cambios de coloración en una intoxicación con Falaris, por ejemplo. Toma esta tinción verde. En las infecciones se pone opaco. Es decir, son datos importantes que si nosotros no extraemos, los vamos a obviar y no los vamos a tomar como orientativos hacia determinadas enfermedades. Las patologías macroscópicas del cerebro no son muchas. El cerebro lo extraemos con un corte por detrás de los ojos y 2 cortes laterales. Eso nos va a permitir esta imagen, donde cortamos la meninges y tomamos la muestra para histopatología o para aislamiento. Si pensamos en IBR, lóbulo frontal. Si pensamos en histófilo y listeria, o histófilo y listeria fundamentalmente, nos vamos a ir hacia la parte posterior y hacia adentro. Las lesiones son más comunes en tronco encefálico. Si pensamos en polioencefalomalacia, es corteza. Ahí es donde vamos a ver las lesiones. Intoxicación con plomo es igual a la polioencefalomalacia. A veces tenemos esta presentación, las meninges tomadas, esto es raro, esto es la patología de los espacios craneales, que no se sabe exactamente cuál es la etiología, pero muy pocas veces nos vamos a encontrar con ese cuadro, que se acompaña generalmente de un animal con la oreja caída. A veces unilateral, a veces bilateral, es lo filo. Lo que decía hoy de histófilo, cuando uno tiene una patología pulmonar con una gran cantidad de fibrina, tómense el trabajo de sacar cerebro, y es muy probable que encuentren esa lesión que marca la flecha, que es una de las pocas lesiones macroscópicas que nosotros vamos a reconocer en una infección del sistema nervioso central. ¿Qué encontramos en nuestro caso? A la necropsia. Hígado sin lesión, intestino con úlceras, rumen con la mucosa hemorrágica, cuajo con presencia de úlceras, vaso normal, el riñón sin lesión, presencia de úlceras en vejiga, este dato es clave. Esto explica la sangre en la orina, úlceras en vagina, pulmón y sistema nervioso central sin lesiones macroscópicas. Aquí vemos la foto de la vaca que abrimos nosotros. Ahí vemos la lesión en vejiga, pequeñas úlceras y áreas congestivas. Lesión en vagina, también úlceras. Lesión en rumen, congestión, hemorragia y úlceras. Lo mismo que en intestino, lo mismo que en cuajo. Con esto terminamos la necropsia y terminaríamos con lo que podemos hacer desde el punto de vista macroscópico. En el caso, lo resumimos en muerte de vacas adultas, para ir orientándonos. Es decir, ¿de qué sirve esto? Bueno, si fueran novillos podríamos estar pensando por los signos nerviosos en IBR. Al ser vaca adulta, IBR encefálico ya deja de tener preponderancia, lo mismo que la polioencefalomalacia. Entonces, como resumen tenemos muerte de vaca adulta en el mes de noviembre,
Los datos de clima son importantísimos, no para este caso, pero sí para un montón de información de enfermedades que nos guían. La incidencia es baja, la letalidad es del 100%, los signos son de alta temperatura, signos nerviosos, opacidad corneal, opacidad del morro, secreción nasal y ocular, lesiones en piel y orina con sangre. En cuanto a los hallazgos de necropsia, ganglio preescapular aumentado de tamaño, lesiones ulcerativas en diversos órganos, en paladar duro, en carrillos, en lengua, esófago, rumen, abomazo, vejiga y vagina. O sea, lo que es preponderante en los hallazgos de necropsia es claramente las lesiones ulcerativas. Y ahora van los presuntivos. Es decir, con toda esta información nosotros tenemos que tratar de relacionar lo que vimos, lo que recibimos como información de la anamnesis, lo que vimos en la revisación clínica y lo que vimos en la necropsia. Entonces, ¿qué presuntivos pensamos? Pensamos a campo. Pues vamos a ver descarte, pero inicialmente tenemos lesiones de fotosensibilización, tenemos muerte súbita y signos nerviosos, tenemos ceguera y síntomas nerviosos, como para pensar en hipomagnesemia y en hipovitaminosis A. Muerte y signos nerviosos, intoxicación con nitrato. Diarrea viral bovina como enfermedad de la mucosa, por la cantidad de lesiones compatibles. Y también fiebre catarral maligna, que sería nuestro último diferencial. ¿Por qué fotosensibilización? Porque ¿qué lesiones son compatibles? Lesiones en morro, desprendimiento de los epitelios, opacidad corneal bilateral, lesiones de piel y pezones y vulva, secreción nasal y ocular, hay úlceras en lengua, hay ceguera. Todo esto lo vemos en fotosensibilización. Lesiones en pezones, lesiones en lengua, opacidad corneal bilateral, secreción nasal y ocular. O sea, hay muchas coincidencias con fotosensibilización, pero hay otras lesiones que son incompatibles. Acuérdense lo que yo les decía, todo tiene que cerrar para que nosotros salgamos del campo con un diagnóstico, cosa en el 95% de los casos que no se da. Es decir, necesitamos el apoyo de los laboratorios. En fotosensibilización no hay signos nerviosos, no hay elevación de la temperatura, no hay sangre en la orina, no hay úlceras en paladar duro, no hay úlceras en esófago ni en vejiga. ¿Qué coincidencia tenemos en la hipomagnesemia? La edad, tabacas adultas con signos nerviosos, que no tenemos muchas afecciones que nos den signos nerviosos. Muerte en goteo, incidencia baja, letalidad alta. Tenemos una vaca con hipomagnesemia. ¿Qué es incompatible? No hay elevación de la temperatura, rara vez la hay. Es raro que tengamos hipomagnesemia en noviembre. No hay lesiones macroscópicas en la hipomagnesemia. La letalidad rara vez llega al 100%. No hay opacidad corneal bilateral y hay respuesta al tratamiento. Hipovitaminosis A. ¿Qué coincide? La ceguera, los quironcírculos, las convulsiones, la opacidad corneal bilateral. Ahí vemos un animal con hipovitaminosis ciego, los objetos, y cuando hacemos la revisación clínica, iluminamos el ojo y vemos la opacidad corneal bilateral. Como afecta a todos los epitelios, puede haber hasta lesiones pulmonares como causa de muerte. ¿Qué no hay? No hay elevación de la temperatura, si no llegamos a esa neumonía que les decía yo al final de los signos compatibles. No hay depresión, el animal está ciego pero está atento. No hay lesiones en boca, ni en esófago, ni en vejiga. Y si nosotros tratamos con vitamina A, tenemos una buena respuesta. Otro diferencial es la intoxicación con nitrato, lo compatible, los signos nerviosos, caídas, ceguera. Acuérdense que la intoxicación con nitrato lleva a una hipovitaminosis A y uno de los signos de la hipovitaminosis es la ceguera. Aquí vemos un animal con intoxicación con nitrato donde la falta de hemoglobina, de transporte de oxígeno, lleva a esa dificultad en el comienzo de los movimientos. Muertes, pero en este caso no había sequía. Fíjense, ahí entra a jugar la anamnesis. Si nosotros no pedimos información con respecto al clima,
no vamos a poder relacionarlo con esa intoxicación, si fuera. No hay orina con sangre. En esta hay abortos y hay retención de placenta. Enfermedad de la mucosa, que probablemente para el que haga el diagnóstico sea uno de los diagnósticos más avalados, sobre todo por las lesiones encontradas. Lesiones ulcerativas en morro, paladar duro, abomazo, rumen, intestino. Lesiones en la cara interna de los miembros posteriores, úlceras en los rodetes coronarios, alta temperatura, baja incidencia, alta elasticidad, puede haber opacidad corneal, todo coincidente con lo que nosotros estamos viendo. Ahí vemos un animal con lesiones en boca por diarrea viral bovina, lesiones en lengua, lesiones en esófago. Pero hay cosas que no coinciden. Son vacas adultas. ¿Podemos tener enfermedad de las mucosas en vaca adulta? Y esto es biología, no se puede decir que no, pero es rara. Acuérdense lo que dijimos hoy. Uno se basa en el grueso de los casos. Puede haber y puede haber, no se puede descartar macroscópicamente. Después tenemos elementos que nos permiten separarla. No hay lesión en vejiga, esto es importantísimo. Sí la hay en el caso nuestro. No hay orina con sangre. Y no hay lesiones, signos nerviosos en un animal con enfermedad de la mucosa. Es raro, muy raro que haya. Fiebre catarral maligna, todo coincide. La clínica coincide totalmente. Los hallazgos de necropsia coinciden totalmente. ¿Tenemos el diagnóstico a campo? No, no tenemos el diagnóstico a campo. Es decir, acá tenemos un presuntivo fuerte, que es los hallazgos, si la anamnesis, la clínica, la necropsia, pero si uno de ustedes dice, no, esto es enfermedad de la mucosa, hasta aquí no tenemos argumento para discutirla, solamente algunos elementos que pueden o no darse, pero no es concluyente. La pregunta, si es fiebre catarral maligna, ¿hay ovejas? Las ovejas tienen que estar pastoreando junto con las vacas. ¿Hicimos una buena anamnesis? Sí. Acuérdense que había una majada que estaba en el mismo potrero donde se producía la muerte. Esa simple pregunta orienta mucho el diagnóstico macroscópico, es decir, el diagnóstico presuntivo de campo. Este toro era de una cabaña, estaba vendido, estaban por hacer la exposición, se enferma, este toro ya estaba vendido, fíjense la opacidad corneal, a los 2 días se murió por enfermedad, por fiebre catarral maligna. Era una cabaña de ovejas y de toros, pastoreaban juntos. Bueno, entonces, con estos presuntivos, ¿qué muestra mandamos para ser definitivo en el diagnóstico? Fotosensibilización, sangre para enzimas, hígado con lesiones histopatológicas. Es decir, la histopatología del hígado. Hipomagnesemia, sangre, líquido cefalorraquídeo, y me faltó poner pasto. Hipovitaminosis A, ¿qué vamos a mandar de muestra? Sangre con el tubo tapado. Acuérdense si sospechan un año de mucha sequía. Animales ciegos, jóvenes, adultos, lo que sea. Falla reproductiva. Tenemos que pensar en una carencia de vitamina A. ¿Cómo la diagnosticamos? Sangre con tubo tapado. Y acuérdense de mandar en la necropsia glándula parótida. La histopatología de los conductos parotídeos es concluyente para el diagnóstico. Y por supuesto en la sangre vamos a medir la concentración de vitamina A. Nitrato, vamos a medir sangre y pasto para medir nitrato. Diarrea viral bovina y enfermedad de las mucosas y fiebre catarral, vamos a mandar sangre, órganos estériles y órganos en formol. Para aislamiento y para PCR y para histopatología. Resultados. Las enzimas hepáticas dieron normal, pensando en la fotosensibilización. Pueden decir, bueno, era una fotosensibilización primaria donde las enzimas no varían. Bueno, pero en ese caso no hubiésemos tenido mortandad. Si para que ser relacionado con la fotosensibilización, estas enzimas tendrían que estar por las nubes. Tanto la GOT, que me indica el daño de hepatocito, como la gamma GT, que me indica daño canalicular. La histopatología, las lesiones no concuerdan con las producidas, por ejemplo, con Pitomyces chartarum en el hígado. Por lo tanto, fotosensibilización, ahora sí la podemos descartar, con el apoyo del laboratorio. Vitamina A, los valores normales. No hubo alteración de los conductos parotídeos. Podemos descartar la hipovitaminosis.
Hipomagnesemia, valores normales en sangre. El potencial tetanizante de la pastura es bajo, por lo tanto, podemos descartar el año, el momento del año de la clave. Para nitratos, medimos metahemoglobina, era baja la cantidad que veía y bajo la concentración de nitrato en pasto. Por lo tanto, intoxicación con nitrato lo descartamos. Pensando en las enfermedades virales, luego de 3 pasajes de cultivos celulares no se observó efecto citopático, la identificación viral por inmunofluorescencia fue negativa. Hasta ahí tampoco me cierra para descartar la diarrea bovina. Pero las lesiones histopatológicas resultaron no compatibles con las que produce la diarrea viral bovina. Eso sí es concluyente y nos permite descartarla como causa de muerte. Las lesiones histopatológicas fueron hepatitis multifocal con vasculitis, esto caracteriza a la fiebre catarral. Lo mismo se observó en el sistema nervioso central, vasculitis de los vasos sanguíneos por infiltrado mononuclear. Y lo mismo se observó en el ganglio, infiltrado mononuclear no superlectivo en la capa muscular de los vasos sanguíneos. Estas lesiones son compatibles con la sospecha nuestra previa al envío de material al laboratorio, que era fiebre catarral maligna. En virología, si nosotros mandamos, el resultado de aislamiento va a ser negativo. No existe todavía un método de aislamiento del herpes, pero afortunadamente ahora sí tenemos el PCR. O sea, si nosotros mandamos muestras, pedimos el PCR de enfermedad de fiebre catarral maligna, que es un herpes, y en este caso nos dio positivo. Se sangraron las ovejas, se hizo análisis de la sangre de las ovejas y un porcentaje muy amplio de las ovejas era portadora del herpes causante de fiebre catarral maligna. Por lo tanto, el diagnóstico final fue fiebre catarral maligna. Empleamos los métodos de diagnóstico correctos en este caso, y eso es la forma en que llegamos al diagnóstico final. La anamnesis, que nos permitió, una vez que analizábamos la información, saber que había pastoreo en conjunto de ovejas y vacas, toda la información que nos dio la clínica y la necropsia fue compatible con esta enfermedad, una toma de muestras adecuadas que nos permite, en función del diagnóstico presuntivo, descartar muchos de ellos y confirmar el diagnóstico final de fiebre catarral maligna, diagnóstico totalmente confiable e irrefutable. O sea, esta sería la forma en la que uno tendría que tratar de hacer todo el compendio que significa el diagnóstico y que nos va a llevar casi con seguridad a un diagnóstico, aunque, para ser sincero, en INTA teníamos entre un 10 y un 15% de diagnósticos indeterminados, a pesar de que empleamos los métodos que acabamos de escribir. Pero, bueno, tenemos muchas más posibilidades de llevar a un diagnóstico final si ese rompecabezas nos cierra con los hallazgos de necropsia, con la anamnesis, con la clínica y con el apoyo de los laboratorios. Bueno, llegamos al final. Perdón por la charla un poco pesada, pero no hay forma de hacerla más amable. Ernesto, ¿cómo te va? Excelente. Excelente, te agradezco. Tenemos ahí en el chat unos cuantos saludos de gente que conoces y agradecimientos, felicitaciones. Y tenemos también algunas preguntas. Hubo alguno que se aventuró y acertó con el diagnóstico del caso que nos fuiste proponiendo. Así que Me alegro. Bien interesante, bien interesante. Nos resaltan algo, hablábamos al principio cuando nos conectamos y está muy bueno lo que hiciste, nos resaltan esa consideración hacia los laboratoristas de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces les pedimos que nos resuelvan cosas que
ya es tarde, porque cometimos el error quizás en el momento de la toma de muestra Sí, o nos llamaron tarde. En el caso de los sí, doctores, muchas veces nos llaman tarde. sí, sí, sí. Por ejemplo, en esta enfermedad, yo creo que totalmente está subestimada en nuestro rodeo, por la sencilla razón de que se mueren muy poquitas vacas. Entonces, se muere una vaca, se mueren dos, el productor no llama a su profesional y queda esa enfermedad solapada y subestimada en cuanto a su incidencia real. Ernesto, nos preguntaban, tengo algo que lo estuvimos hablando al principio, que ahora te lo voy a dar vuelta y te lo voy a preguntar a vos. Pero en un momento hablaste de una enfermedad que producía edema de diafragma, puede ser una Sí. planta tóxica. No, no es planta No sé. tóxica, la morencina. Ah, tiene razón, la casia. Casia. Ah, porque no se llegó a Sí, sí, escuchar sí, bien por sí. lo que me dicen acá. Tiene razón. Perfecto. Sea casia, no acacia. Casia. Es decir, es una Casia, plantita que perfecto. está en el norte de nuestro país, que es consumida por los animales y produce alteración de las masas musculares. Y el animal queda echado y no se puede parar. Cuando revisamos, tiene lesiones muy significativas en todos los músculos de mayor actividad. Por eso es que el Perfecto. diafragma también resulta alterado. Perfecto. Casia occidentales se llama. Nombre común, Ajá. cafetillo. Para la gente Bien, del norte bien. lo van a conocer. Una de las preguntas, y que lo estuvimos hablando al inicio, es ¿qué opinión tenés vos o por qué crees que si es así, que falta diagnóstico o que falta muchas veces más diagnóstico Sí. en nuestro país? Yo creo que las causas son múltiples. Ujú. Primero, la verdad que salimos de la facultad sin una formación que nos permita identificar patologías. ¿Sí? Cuando uno, no sé actualmente, hasta que yo me retiré hace 2 años de la facultad, era una falencia que los chicos hacían 1 o 2 necropsias y salían al ruedo. Y lógicamente que la necropsia es una técnica que uno aprende abriendo animales, no hay otra. Si a uno le pueden dar 10 cursos, en los cuales vamos a ver 5 lesiones, pero si nosotros no abrimos animales y abrimos animales, nos va a costar diferenciar entre lo normal y lo patológico. Esa es una de las causas. Una Ujú. formación, podemos llamarle con un déficit marcado. Segundo, es un trabajo pesado para una persona. La necropsia requiere un esfuerzo físico grande. Si tenemos que abrir un toro solos, nomás como para separar las costillas, como para abrir cabeza, ni te cuento. Quedamos de cama. Y es mal retribuido, ¿cierto? Y mal considerado, porque el productor nos ve abrir una vaca y le parece que eso no se puede cobrar. ¿Cierto? No valoran el trabajo y no valoran lo que vos tuviste que estudiar para interpretar lo que estás viendo en la necropsia. Por lo Ujú. tanto, mucho trabajo, mal remunerado, con ese tiempo que tenemos que emplear en hacer una necropsia, podemos tener una retribución mucho mayor con otras labores veterinarias, y eso hace que el Sí. diagnóstico quede relegado, salvo para aquellos que realmente tenemos pasión por el diagnóstico, nos encanta llenarnos de bosta y de sangre, y cada caso es un desafío que representa para nosotros una obligación de tratar de llegar al diagnóstico. No somos muchos, pero hay veterinarios con esa pasión. Sí, 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 por supuesto. En principio, Ernesto, cuando se me ocurrió plantear esta temática, invitarte, obviamente, porque siempre tuvimos una relación muy fluida por momentos y ya hacía un tiempo que no tomábamos contactos, así que me pareció
maravilloso, y por los mensajes que estoy recibiendo, que la verdad es que la mayoría de lo que nos vienen escribiendo en el chat son agradecimientos, felicitaciones, y que siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros es muy importante la parte del diagnóstico, que se sepa de qué estamos hablando. Si no sabemos a qué nos enfrentamos, no podemos prevenirlo, ¿no? Y muchas veces tiramos esos escopetazos sin tener una certeza. Me parece que es clave continuar no solo formando a los veterinarios para que insistan en el diagnóstico y lograr buenos diagnósticos, sino que el productor también pueda comprender la importancia de arribar a un diagnóstico para saber cómo prevenir. Nos preguntaban en uno de los videos, que es un video típico y llamativo de esos animales que las escápulas se retiran, si ese era un caso de enfermedad del músculo blanco, nos preguntan. Muy bueno el diagnóstico. Exactamente, es esa la enfermedad. Perfecto. De deficiencia de vitamina A y selenio. Bueno, acá alguien nos escribe y nos dice que está empezando a hacer necropsia, pero le cuesta identificar mucho lesiones. ¿Qué recomendaciones le podés hacer, además de abrir todo lo que se pueda, como para hacerse el ojo? Si le recomendás algún atlas patológico, libros de patología, etcétera. Sí. Primero, hacer lo que está haciendo. Abrir, abrir y abrir. En segundo lugar, visualizar todo lo que se pueda, lo que es normal. Si uno arranca conociendo la normalidad, después le resulta sencillo ver una patología, aunque no la reconozca, aunque no sepa lo que está viendo, pero sabe que ese órgano está mal. Y después, Internet. Una vez que uno tiene caracterizado que el hígado tiene tal o cual lesión, la cantidad de información que hay hoy en día es espectacular, es una maravilla. Fotos de lo que uno pida y explicación de las lesiones de lo que uno pida. O sea, si tiene la voluntad de hacer necropsia, ya tiene la mitad del partido ganado. ¿Cierto? Que haga necropsia y que pregunte. Por supuesto que pregunte. Hoy en día con los celulares, a mí me encanta que me manden fotos para dar mi opinión, por ejemplo. Me entretiene un montón. Y como acá le debe pasar a mucha gente. Entonces, con la duda, no tiene más que escribir al email que figura ahí en la placa, o por WhatsApp mandarme las fotos, y yo con todo gusto lo puedo orientar, aunque el diagnóstico en las fotos no es siempre certero, pero ayuda. Sí. Bueno, Ernesto, es algo de lo que mencioné al principio en la presentación, esa generosidad tuya de brindarnos tu conocimiento y siempre atento al teléfono, orientándonos, aún cuando estábamos con el cuchillo en la mano haciendo alguna necropsia, es algo que nos están incluso destacando en este momento. Te cuento, Ernesto, que tuvimos arriba de 220 conectados. Y les recuerdo a todos los que están todavía conectados que generalmente al finalizar la presentación, mañana les vamos a estar mandando al correo electrónico una encuesta. Es muy importante para nosotros que nos respondan eso, nos ayudan a mejorar, y también nos pueden dejar sus recomendaciones y sus inquietudes para que después Ernesto pueda responderles si así lo necesitaran. Tengo una pregunta que en realidad no sé a cuál de las imágenes estará relacionada, si será el caso que vos fuiste contando. ¿Por qué al observar al animal habías descartado IBR? Pero no sé si tendrá que ver con eso, Ernesto. Sí. Si lo mencionaste en algún momento. En realidad por varias causas, pero inicialmente es la edad del animal, ¿cierto? El IBR encefálico está descrito en 99% de los casos en animales menores de 2 años. Entonces ya ese es un dato, está bien, me pueden decir, hipomanesemia es más descabellado haberlo puesto como presuntivo, puede ser. En realidad, si hubiese puesto todos los presuntivos que uno tiene, hubiese necesitado capaz que 1 hora más. Pero bueno, la razón es esa. Primero la edad,
los signos hubiesen sido compatibles, tanto los signos nerviosos como los oculares y las secreciones. Pero bueno, fundamentalmente tampoco puse polioencefalomalacia por la misma razón, que es la edad del animal. En animales adultos es muy raro que tengamos casos. Yo nunca, no quiere decir con esto nada, pero en 35 años de necropsia, de casuística, nunca vimos un caso de IBR por encima de los 2 años de edad. Y polio, aunque parezca mentira, yo tuve 35. En el año 36 apareció un caso de polioencefalomalacia en vaca, cuando yo me había retirado. Es biología, ¿cierto? Pero vuelvo a repetirle, lo común es lo que uno primero tiene que descartar. Y yo siempre le decía a los chicos, cuando uno lee una patología, un libro de patología, lo que describe el autor es lo común. Sí, los casos que se van de la media no son descriptos. Se vuelca lo que normalmente nosotros vamos a encontrar de esa enfermedad. Pero puede ser que haya casos, es decir, te doy un ejemplo. Yo fui profesor de clínica 12 años, 13 años. Durante los 11 años que di clínica, les dije a los chicos que no pensaran en mancha como causa de muerte de vaca adulta. Sí. Eso es lo que se llevaron esos alumnos de mi experiencia. Poquito antes de jubilarme me llaman de un tambo que llevaban 9 vacas muertas, que tenían una con signos clínicos. Fuimos al campo y era mancha con gangrena, era mancha y gangrena juntas. Pero ¿por qué se daba? Porque el sistema que tenía de encierre el hombre era una manga de esas circulares donde empuja la tranquera, va empujando, y todas las veces que empujaban pegaban en la parte posterior izquierda. Ese era el motivo por el cual se presentaban los casos. Sí. Y era mancha. ¿Sí? Sí. Desde bueno, ahí el último año le dije a los chicos, guarda que puede haber mancha en vaca, bajo esa situación extraña, ¿cierto? Pero se dan. Entonces, yo después de esos casos, digo, nunca digas nunca, puede ser, pero lo común es que no sea. Es decir, a eso me refiero con respecto a IBR. Puede que se dé, y no sé, puede que en algún caso se dé. Lo común es que no supera los 2 años de edad. Bien. Recuerdo haberte hecho esa pregunta, Ernesto, todavía cuando estabas en INTA, porque tuve que atender un caso donde aducían que era mancha en animal adulto y digo, a mí no me cerraba, obviamente, y te hice la consulta y vos me respondiste que en todos tus años de INTA, Nunca había visto. no me acuerdo qué cantidad, nunca lo habías tenido. Coincido con eso y sí tuve también en tambos casos de gangrena en vaca adulta, derivado de la aplicación de inyectables que muchas veces se pone en la vaca de tambo que se usa, y pude ir determinando un poquito eso o aconsejando en ese momento al veterinario en función de que siempre se daba del lado derecho, en las piernas del lado derecho. Digo, esto sigue ese patrón, tiene que venir por acá, y corrigiendo los cambios de aguja y la aplicación de los inyectables en vaca de tambo con agujas nuevas, se pudo ir corrigiendo eso. Ernesto, es increíble la cantidad de agradecimientos. Hay gente que nos dice que te estaría escuchando horas. Yo también. Para mí fue un placer tenerte. Estamos ya con un poquito más de 2 horas de conexión, así que te voy a ir despidiendo. Fue la verdad que un placer volver a recorrer un poquito esto del diagnóstico, y para todas las personas que por ahí nos están preguntando, en una semana más o menos la presentación de Ernesto va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que ingresan en YouTube, buscan Biogénesis Vagó y va a quedar la charla de Ernesto para que la puedan repasar. Así que te doy un momento como para que puedas hacer un cierre, algún mensaje final y ya nos estamos despidiendo. Bueno, yo no tengo más que agradecerle. Para mí siempre es un gusto entrar en contacto con los veterinarios
tantos que conozco después de tantos años, y me resulta muy gratificante que ustedes me inviten y me den la oportunidad de entrar en contacto con ellos, sobre todo después de que estoy jubilado, ¿no es cierto? Que la cosa se complica un poco en cuanto a la relación con los profesionales. Y después reiterarles que anoten el correo, el teléfono. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, me vuelvo a repetir, me divierte entrar en contacto con casos, cuando más complicado mejor, y poder dar la opinión. Simplemente eso, que a veces sirve y a veces está pifiada. Pero bueno, cuenten con mi correo, mi teléfono, para lo que quieran, y a ustedes, por supuesto, les reitero mi agradecimiento por la invitación. Bueno, Ernesto, no, un placer. La verdad, te vuelvo a repetir, era algo que tenía ganas de hacer, de que estés presente en nuestro ciclo. Hubo gente conectada de Chile, de México. La verdad que es fabuloso. Uno mismo se sorprende de a dónde estamos llegando hoy con estas posibilidades que antes era impensado. Y cuando hacían ustedes ahí en INTA la presentación de casos diagnósticos, y tratábamos de venir los veterinarios de más lejos, y hoy fíjate que en 2 horitas de charla estamos llegando a lugares que no nos hubiésemos imaginado. Te agradezco, vamos a seguir en contacto. Siempre es un requerimiento de los veterinarios que toman contacto con nosotros, estas capacitaciones en diagnóstico, y sos un referente para todos nosotros. Te lo digo en nombre de todos los que estuvieron conectados, porque así lo pensamos. Así que te agradezco, te mando un gran abrazo. Y al resto de los que están conectados, les digo, ya tenemos fecha, seguramente jueves 22 de julio, vamos a tener nuestro próximo encuentro. Vamos a estar con Nicolás Morel, que es investigador y director del laboratorio que hace la vacuna ahí en INTA Rafaela, para hablar de babesia y anaplasmosis en bovinos, no solo una problemática del norte de nuestro país, sino que hemos tenido en el último tiempo presentaciones de casos de anaplasmosis en provincia de Buenos Aires, y a veces a los veterinarios que no están acostumbrados a eso los despista un poquito. En esto seguramente Ernesto coincidirá, así que me pareció muy atinado tener a Nicolás hablando de esta temática, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Les vuelvo a repetir que la charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, y que es importante que cuando reciban la encuesta nos puedan contestar y dejarnos sus comentarios. Un saludo muy grande para todos.